Hola, bienvenidos de nuevo con Teodoro Rueda. Les quiero compartir en este momento un poco de conceptos sobre lo que son las resistencias especiales, tales como la LDR, NTC, la PTC, la BDR y la FSR. En este pequeño video vamos a compartir un poquito el conocimiento sobre los conceptos, mejor sobre las tres primeras, y en el otro video les vamos a hablar sobre la LDR y FSR. Bien, sobre la parte de las resistencias LDR, las siglas LDR significa Light Dependent Resistor. Quiere decir que es una resistencia cuya luz depende de la incidencia, cuyo valor depende de la incidencia de luz. Es decir, es una resistencia que depende de la incidencia de luz que ella tenga. El símbolo electrónico de una LDR o fotorresistencia, también llamada así, es este, puede ser este tipo o puede ser este otro, cualquiera de los dos, y se está representando mediante dos haces de luz que están ingresando como dos flechitas. Esas dos flechitas representan dos haces de luz que están ingresando a la resistencia, ya sea en esta primera o en esta otra. A diferencia de un diodo, por ejemplo, un diodo emisor de luz, las flechitas en vez de entrar, en un diodo emisor de luz, como se muestra acá en esta partecita, en vez de las flechitas entrar, las flechitas van saliendo como se muestra allí. Bien, ¿qué hace una resistencia LDR? Una resistencia LDR básicamente es un elemento que nos permite, ¿sí?, controlar, activar o desactivar un circuito mediante la incidencia de luz que llega a cada una de estos elementos. En la realidad nosotros podemos encontrar este tipo de resistencia como se muestra acá o como se muestra este otro. Esta es una resistencia ya capsulada dentro de una carcasa y esta es una resistencia que está externa, ¿sí? Ya no está dentro de una carcasa, sino exteriormente de una carcasa. Solamente tiene dos paticas de conexión, ¿ya? Y en sí, lo que hace una resistencia, de una fotorresistencia, les decía, básicamente es el que podamos conectar, activar o desactivar un circuito. En este ejemplo que tenemos acá, básicamente estamos indicando que aquí está una LDR, una fotorresistencia, y aquí hay una lamparita, una incidencia de luz sobre cada una de ellas, sobre esa fotorresistencia. Cuando yo muevo esta lamparita para incrementar o para bajar la incidencia de luz sobre ello, lo que yo puedo hacer básicamente es que puedo incrementar o disminuir esta cantidad de luz que llega al diodo. Al aumentar la cantidad de luz, lo que estoy haciendo es convertir la resistencia de este elemento, la estoy elevando, ¿sí? Y cuando disminuyo la luz, estoy disminuyendo el valor de esta resistencia. O sea, para mayor cantidad de luz, la resistencia se eleva y para menor cantidad de luz, la resistencia entonces se baja también. Ahora, esta es una de las aplicaciones. Bueno, podríamos encontrar muchísimas aplicaciones para un tipo de resistencias como esta, fotorresistencias, también llamada fotoceldas, mal llamada fotoceldas. Pero bueno, una de las aplicaciones fundamentales puede ser en circuitos donde con la incidencia de luz yo pueda como sucede en los controles que se colocan en las avenidas principales para controlar el alumbrado público. Cuando hay incidencia de luz día, incide sobre el rayo de luz que incide sobre la fotorresistencia, sencillamente lo que hace es que al incidir sobre la fotorresistencia, la convierte en una resistencia de alto valor, desconecta un circuito como podríamos hacerlo acá, podríamos indicarlo acá, y en las noches, cuando hay baja incidencia de luz, la resistencia se convierte en una resistencia muy baja y lo que podría hacer es conectar un circuito.
se pueden hacer muchos circuitos electrónicos con la incidencia de luz a través de una fotorresistencia. Otro tipo de resistencias especiales que nosotros podemos encontrar son las resistencias NTC y PTC, cuyo símbolo aquí se puede representar acá. Una PTC, miremos el signo que está aquí, y una NTC, y miremos el signo que se encuentra en esta parte de acá. ¿Qué quiere decir NTC o PTC? La palabra PTC significa un coeficiente de temperatura positivo. Quiere decir que la resistencia que nosotros podemos medir de una resistencia de este tipo es la resistencia incrementa su valor en la medida en que el porcentaje de temperatura también incrementa, ¿sí? Es decir, que entre más valor tengamos de coeficiente de temperatura, la resistencia tendrá también un mayor valor. Ahora, las NTC, ¿qué quiere decir? Que entre menos sea el coeficiente de temperatura, o sea, a menor temperatura, ¿ya? A menor temperatura, el valor de la resistencia, ¿sí? Va a incrementar. A menor temperatura, la resistencia incrementa. A mayor temperatura, la resistencia disminuye. Es decir, si tenemos una resistencia que queramos que disminuya de este tipo, entonces el coeficiente de temperatura será entonces más alto, ¿sí? Será más alto entonces, ¿ya? Entonces, miremos la diferencia. Aquí la resistencia es directamente proporcional a la temperatura. Si se eleva la temperatura, se eleva la resistencia. Aquí la resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. Si se baja la temperatura, la resistencia se eleva, ¿sí? Si se eleva la temperatura, la resistencia disminuye. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estos son tipos de resistencias muy utilizadas hoy día en la electrónica y también en el manejo de aparatos de tipo industrial. Tenemos aquí un ejemplo de una resistencia PTC y un ejemplo de una resistencia NTC. ¿Cómo funciona entonces ahora en una forma más sencilla? Entonces, a través de una curva característica, una NTC, entonces miremos, el valor de una resistencia, digamos que este sería, perdonen ahí lo chueco que queda la línea, este sería a una temperatura de 25 grados centígrados. Miremos qué pasó con esta resistencia. Está pasando sobre el 1.000.000 de ohmios. Pero cuando esta temperatura empieza a bajar según esta curva, miren lo que está pasando, ¿sí? Con esta resistencia, ¿ya? Ahora miremos lo que hemos dicho en la otra. Tenemos una temperatura, miremos, la temperatura aquí estaría incrementándose en el orden de, digamos, hasta aquí que sería como el punto de disparo. Supongamos que sean cerca de 80 grados centígrados. Mientras la temperatura fue estable, la resistencia fue estable. Pero cuando la temperatura empezó a elevarse aquí a este nivel máximo, entonces miremos que el valor de la temperatura también se elevó, ¿sí? Para que tengamos en cuenta estos dos datos de esa curva o tanto de la NTC como de la PTC. Ahora bien, cada una de ellas son utilizadas, como lo decía anteriormente, en diferentes circuitos
electrónicos que permiten controlar tanto temperatura y resistencia en cada una de ellas. Pues bueno, eh, de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. No se les olvide dar un clic ahí en suscribirme. Hasta la próxima.